En 2003 funda Vercomer, una empresa especializada en evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas. Y más adelante expande con impacto lo correspondiente a los estándares internacionales como ISO 9001, posicionándose como un referente en el sector. Y para 2023 da un paso más grande, logra la acreditación para evaluar la norma 247 en el sector inmobiliario, consolidando una trayectoria que no solo crece, sino que evoluciona constantemente. Hoy no solo tenemos a un empresario, sino a un ejemplo de adaptación, de visión, de ruptura de paradigmas. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel Ángel, por estar en tu espacio de Hablando de Emprendimiento y Negocios. Y bueno, para nosotros es un honor escuchar de tu propia voz este tema, resiliencia y rompiendo paradigmas. Y sin más preámbulo, me gustaría que nos adentráramos a la parte de la resiliencia en la vida humana. Desde tu experiencia, cuando escuchas esta palabra, ¿qué significa realmente para ti? Es la adaptación continua al entorno. Es decir, si sucede algo, yo tengo que tener la habilidad para adaptarme rápidamente a ese entorno. Para mí el ejemplo principal de resiliencia, iba a decir en este mundo, pero en este universo es precisamente la Tierra. Ha sido una resiliencia tremenda. Ha pasado por situaciones de contrastes tremendos, una época de volcanes y otra época de la era glaciar, los dinosaurios, y ahorita nosotros, y sin embargo sigue viva. ¿Sí? Es una resiliencia tremenda. ¿Por qué? Porque se ha ido adaptando tremendamente. Entonces eso, adaptarse a los momentos y en el momento adecuado. ¿Sí? Esa es la resiliencia para mí. La adaptación, perfecto. Coméntanos, Miguel Ángel, ¿en qué momento o recuerdas en qué momento de tu vida tuviste que precisamente adaptarte o reconstruirte desde cero? ¿Sí? ¿Y cómo fue? Mira, nadie se reconstruye desde cero. Se construye desde cero, pero la reconstrucción no es desde cero. ¿Por qué? Porque ya traes una experiencia previa. Entonces, tomando esa experiencia previa, ya debes de saber escoger los caminos que debes de seguir o saber cómo adaptarte o dónde adaptarte. La primera vez que yo me hice esto fue precisamente cuando yo entré a la Inter. ¿Sí? Era la época en la que el dólar se fue hasta la nube. Yo entré a la USA en primer lugar. El primer año se fueron los precios tremendamente. Dije, ¿y ahora qué hago? No puedo. Yo me pagaba la universidad, yo trabajaba y me pagaba la universidad. ¿Y ahora qué hago? Pues no, yo quiero seguir estudiando. Se dio la oportunidad de que se abrió la Inter en el 85. ¿Sí? Y dije, pues voy para allá. ¿Sí? Y hablé y le dije, oigan, pues yo trabajo y tengo un horario de... Entraba yo a trabajar a las 12 del día y salía atrás a las 3 de la tarde. Y me dicen, pues aquí las clases son así, así, así. ¿Y dónde trabajas? No, pues aquí en el centro. Pues nosotros estamos en el centro, en la 13 Oriente, 13 Poniente, casi esquina con 16 de septiembre. Digo, perfecto. Esa fue mi primera resiliencia. Dije, pues me tengo que adaptar. Y listo, ¿sí? Y pues ahí le seguí. Perfecto. Hablas precisamente de la resiliencia, que es la adaptación y que no partimos de cero porque ya tenemos una experiencia, pero a veces nos sentimos como enfrascados o bien nos da miedo o la pregunta va encaminada a ¿qué nos impide ser resilientes? El miedo precisamente. Yo tengo un principio bien importante. Cuando voy a dar un paso, cuando voy a hacer algo o cuando voy a emprender algo, pregunto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí? Y de ahí parto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, pues esto. Bueno, ¿y cómo resuelvo eso? Así, de esta manera. Perfecto, entonces sí me arriesgo. Lo que pase bueno después de eso que pensé malo, ya es ganancia. ¿Sí? Ya es algo bueno para mí. Perfecto. Solamente para subrayar,
El miedo es lo que nos impide ser resilientes. Sí, así es. Nuestras creencias, ¿qué hay de nuestras creencias? También nuestras creencias, y ahí es donde entra el rompiendo paradigmas. ¿Sí? Nuestras creencias, el constructo social de lo que nos hemos formado, mucha gente dice, es que ser pobre es no tener oportunidades. Claro que no. Yo soy el hijo menor de una familia de 9 hermanos vivos, sin embargo fueron 15. ¿Sí? Mis papás les dieron preferencia a la educación. Nos poníamos a veces a comer, como dicen, a la carta, ¿no? Quien le tocaba el as es el que comía. Bueno, no tan feo, pero sí no teníamos oportunidad. Y sin embargo, yo fui tomando las oportunidades que me daba la vida. Esa es parte de romper el constructo social y de romper paradigmas, ¿sí? Hace poco platicaba con mi esposa y con una amiga, y decíamos, ser pobre no quiere decir ser cochinos, no quiere decir ser sucios, no quiere decir ser desordenados. La pobreza no está peleada con eso, ¿sí? Y eso es parte de la superación, ¿sí? Y me decías tú, ¿por qué no dan el paso? Por miedo. ¿Por qué también? Pues por estar en su nicho de confort. ¿Sí? No, aquí yo estoy a gusto. No, ¿para qué quiero otra cosa si aquí estoy a gusto? La humanidad nunca ha sido así. La humanidad se ha superado a sí misma. ¿Sí? El primero que vio que el fuego era bueno, se quemó. Entonces eso es parte del crecimiento personal. Si tú estás a gusto donde estás, bueno, quédate ahí, pero va a llegar gente que te va a superar y que te va a decir, quítate que yo voy para adelante, ¿no? Claro. Eso es bien importante. Esto también me lleva a la parte de la resiliencia se desarrolla o se descubre. Tú precisamente me dices, ya desde 1985 yo ya tenía mi primera experiencia. Pues, híjole, ni se descubre ni se desarrolla. ¿Qué? ¿Qué te diré? Se trae ya en las ganas de ser, ¿sí? En las ganas de ser. Yo quiero ser, por lo tanto, tengo que hacer. Claro. Y como comentabas, ¿no? Hace un momento, o sea, salir de tu zona de confort, Claro, que ese es el tema. Sí. Otros mis momentos de resiliencia, yo le daba servicio a muchísimos almacenes, General de Depósito, después de desarrollar el sistema, y de repente los almacenes de depósito me dijeron, ¿sabes qué? No, ya no quiero, ¿por qué? Porque ya tengo mi propio departamento de sistemas. Ah, perfecto. Me fui quedando sin clientes. Y me dice mi hermano, oye, pues te hay la oportunidad de que te vayas a Manzanillo. Pues qué padre, mi familia en Puebla. Y luego, pues ni modo, hacerlo. Y el sacrificio es parte de la innovación y es parte del seguir adelante, ¿no? Y yo quería seguir viendo a mi familia, yo quería seguir teniendo parte de lo que tenía. Entonces hasta el sacrificio es muy importante. Yo salía de aquí de Puebla a las 5 de la tarde hacia México, de México hacia Manzanillo, son 8 horas de viaje en autobús. Llegaba a Manzanillo a las 8 de la mañana, y luego regrésate el viernes en la tarde, otras 8 horas o 10 horas a Puebla. Entonces era un sacrificio bastante pesado, pero esa es cuestión de estar superándose. Claro, y entiendo que en este camino pues hay una serie de emociones. ¿Cómo gestionó esas emociones Miguel Ángel? Esas emociones se gestionan teniendo un objetivo, ¿sí? O sea, yo sentía mucho cansancio a veces, mucho coraje, mucha frustración, pero decía yo, no, lo tengo que hacer por mi familia. O por mí también, ¿por qué no? Se vale, es válido. Lo tengo que hacer porque yo quiero superarme. Voy comprendiendo. Entonces, algo fundamental para gestionar estas emociones es tener estos objetivos. Es tener un objetivo, y bien, sí, es un propósito muy claro, ¿no? Mis objetivos nunca fueron, voy a tener una gran casa, no, eso se fue dando, ¿sí? Mi objetivo principal era mi familia, que estuviera bien y que estuviera bien, ¿sí?
mucha gente se pone esos objetivos y son válidos. O sea, mucha gente que en su niñez no tenía una torta de jamón, podríamos decir, dice, pues yo voy a tener, cuando sea grande voy a tener 100 tortas de jamón. Es válido, adelante, ¿sí? Y eso es válido, siempre hay que tener un objetivo. Mi objetivo siempre fue la familia, de estar con mi familia. No lo logré 100%, ¿por qué? Porque 5 días a la semana no estaba con ellos, pero hacía el sacrificio de estar. Claro, estabas en ese propósito, en esa búsqueda. Vamos adentrándonos al tema del paradigma. ¿Qué es un paradigma y cómo identificamos que estamos atrapados en uno? Romper paradigmas es estar haciendo las cosas como se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Ese es un paradigma, ¿sí? ¿Cómo lo rompes? Pues viendo, oye, no, te voy a contar una anécdota, un ejemplo de un paradigma, ¿no? Y después te voy a decir cómo fui rompiendo yo los paradigmas. Perfecto. Está una chef, antes es la tercera generación de un restaurancito pequeño, y la chef tenía un pescado grande, de 30 centímetros, y siempre le cortaba la cola y la cabeza y los ponía a freír o a cocer separadas. Y llega alguien y le dice, oye, ¿por qué le cortas la cabeza y la...? Ah, no, pues porque así lo hacía mi abuela, que fue la que inició el restaurante. Pero se le dice, bueno, ¿por qué lo hacía así mi abuela? Y se va con su abuela que todavía vivía. Y dice, oye, abuela, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado para hacerlo? Y la abuela dice, porque mi cuacelita cuando yo empecé estaba chiquita y no cabía el pescado completo. Sí. Eso es parte de decir, bueno, pues, ¿por qué lo hacía así? Vamos a romper el paradigma, me compro una cazuela más grande ya que puedo y lo hago completo el pescado, ¿no? Ese es parte de un ejemplo de romper paradigmas. Yo el primer paradigma que rompí fue precisamente cuando llegué a Manzanillo. Eran los 80s, no, eran principios de los 90s. Sí, cuando el comercio exterior se estaba abriendo tremendamente. Entonces muchísimas oficinas en México, la capital, pues ya empezaba a ser la capital, ¿no? Con un movimiento tremendo. Las agencias no les mandaban trabajo hacia Manzanillo. Pero yo me di cuenta que cuando yo llegué a Manzanillo, que todo se paraba de 2 a 4 de la tarde. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo se va a su casa a comer, acá en Manzanillo. Un pueblito chiquitito. Sí, sí. Que le daba tiempo de irse caminando a su casa y regresar. Bueno, yo aquí en Manzanillo no tengo familia. Yo me la puedo pasar en la oficina. Y entonces empecé a decir a las agencias aduanales de México, yo puedo estar aquí en la oficina de 9 a 6 de la tarde, sin problema. Yo como aquí y todo. Ese fue un paradigma que se rompió. Y todas las demás agencias aduanales de Manzanillo empezaron a hacer lo mismo y empezaron a decir, ¿sabes qué? Tú te vas a comer de tal hora y es romper el paradigma, ¿no? Otro de los paradigmas que rompí ya después, ya cuando empecé con Vercomer. La empresa, el tipo de negocio de Vercomer es muy especializado. Había 45 empresas que hacían lo mismo antes que yo. ¿Sí? Yo fui la 46. Y para empezar el negocio pues tienes que ver costos, tienes que ver precios, tienes que ver la competencia, ¿no? Y me di cuenta en la lista de precios de todas las empresas, de las 45 empresas, costo por contrato. Voy a contratar, digo, el cliente me va a contratar y aparte le voy a cobrar por contratarme. Pues eso es una incongruencia, ¿no? ¿Cómo voy a cobrar? Oye, cliente, vente, dame trabajo. Pero te voy a cobrar el contrato. Me quedé pensando, no, es una incongruencia tremenda, ¿no? Entonces, lo primero que hice es, y los clientes me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta el contrato? Nada, ¿cómo te voy a cobrar un contrato? Entonces es parte de romper los paradigmas, ¿no? Ahorita todas las automotrices, por ejemplo, ya están empezando a romper el paradigma ese de comisión por contratación o algo así dicen. Y ahora dicen sin comisión. Pues ¿cómo te voy a cobrar comisión para que te dé un crédito, un coche, ¿no? Es incongruencia y eso es parte de romper los paradigmas.
Perfecto. ¿Qué, qué implica, qué riesgos implica romper un paradigma? Uno, siempre y cuando lo estudies bien, ¿no? Y siempre y cuando tengas las bases para romper ese paradigma. Entonces, el por qué lo estás haciendo, los por qué son súper importantes. ¿Sí? ¿Por qué lo estás haciendo? Tú sabes, mi hobby son los temazcales. Sí. Yo hago temazcales. Y todos los temazcales tradicionales calientan las piedras con madera. Y yo no lo hago así. Esto es para mí un paradigma que rompí dentro de mi vida privada, ¿no? Yo las caliento con gas. Y algunos me dicen, oye, ¿por qué los calientas con gas si es con madera? ¿Y por qué con madera? ¿Tú sabes el por qué con lo calientas con madera? Es que la naturaleza, que las piedras se calientan con la naturaleza, con algo vivo, con esto, con lo otro. Les pregunto, ¿y tú sabes de dónde viene el gas? No. Pues el gas se genera de todos los dinosaurios que estuvieron vivos, que son combustibles fósiles. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, es eso. Es tener las bases para saber contestar por qué estás rompiendo, por qué estás haciendo eso. ¿Sí? Y cuestionarte tú antes de romperlo, ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Y cómo lo vas a hacer? Perfecto. Entonces, romper un paradigma, más que un riesgo, es algo liberador. Es algo liberador y es algo innovador aparte, muy, muy innovador. Tenía yo un cliente que importaba muchísimo de China, hace 20 años, importaba los patines del diablo, los que se llaman patines del diablo. Y de repente se le vino mucha competencia, él era el único, al principio él era el único. Y de repente muchos patines, ya todo inundado de patines del diablo. Y él se puso a pensar, ¿qué hago? Y se puso a estudiar. Y dijo, voy a hacer algo que nadie está haciendo. Y al patín del diablo le puso una palanquita para que se quedara parado. Porque todo el mundo, los niños llegan, usan el patín del diablo y lo aventan. Y le puso una patita para que se quedara parado el patín del diablo. Dice, me costó $1 eso. Mandarlo a hacer en China me costó $1 que le pusieran eso. ¿Y sabes en cuánto lo vendo yo? $200. ¿Sí? Eso es parte también de decir, pues la innovación es parte de romper paradigmas, ¿no? Perfecto. Entonces ya nos estamos adentrando a este terreno de la resiliencia y el emprendimiento. ¿Cómo se construye una mentalidad resiliente en este contexto? Te digo, ese es tener la visión de romper paradigmas y de ser innovador. Yo creo que todo, yo no pude nacer para doctor, porque no tengo la visión que tiene un doctor. Y yo como ingeniero en sistemas, me decían, oye, aquí está Excel. Ah, sí, a ver. Y luego tienes el feeling. Yo hablo mucho de feeling, de saber cómo hacer las cosas, de saber por dónde va. Y también me baso mucho en, me decía un maestro de filosofía ahí en el Benavente, que ya murió y era súper, es muy conocido, el hermano Miguel. Decía, hay que tener sentido común, es el menos común de los sentidos. Sí, entonces hay que saber hacer las cosas con sentido común, y el sentido común va de la mano de la lógica. Hay que hacer todas las cosas con la lógica posible. De acuerdo. Eso me lleva a otra pregunta en la parte de la resiliencia y el emprendimiento. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia a un emprendedor que resiste de uno que decide abandonar? Mira, yo en el aspecto de emprendimiento siempre lo separo en 3 cosas, ¿no? La señora que decide vender memelas en la esquina es una emprendedora. Totalmente. Sí. ¿Sí? Pero si esa señora se queda únicamente a vender memelas en la esquina, pues es un autoempleo y de ahí no pasa. ¿Sí? ¿Qué debe hacer esta señora? Pues a lo mejor innovar.
Hay muchas, por ejemplo, moloterías, que antes los molotes eran de papa de tinga y de no sé Carne qué, molida. y de carne molida. Sí. Y hubo una molotería que dijo, ¿y por qué no lo hacemos de pulpo? ¿Por qué no hacemos de esto? ¿Por qué no hacemos de otro? ¿No? Eso es parte de la innovación. Hay una lotería cerca de la casa que tiene 20 sabores ahí. O sea, los elotes te los puede dar con 20 sabores diferentes, con fritos, con doritos, hasta incluso las famosas dorimaruchas. Ok, sí. Eso es parte de decir, no me voy a quedar aquí. Yo cuando lo vi hace 6, 7 años, él era él y su hermana. Ahorita ya tiene 20 empleados. ¿Sí? Eso ya es dar el brinco a ser un empresario. Sí. Innovar, ver las necesidades o ver qué más puedo hacer de lo que estoy haciendo. Para poder innovar también van de la mano, estoy entendiendo. Para poder innovar también tengo que romper con este miedo. Sí, claro. También miedo al rechazo o al fracaso. Claro. Y estar experimentando. ¿Sí? A lo mejor este chavo no empezó o empezó con 30 sabores. Otro de mis emprendimientos, por ejemplo, fue una casa de té. Sí. Yo empecé con 30 fórmulas de té. Con 30. Sí. Y me quedé con 10. ¿Por qué? Porque las otras 20 no funcionaban. No las quería, no tenían el sabor que querían. Entonces me quedé con 10. Ya después no le seguí porque, pues, por ser de X y Z, ¿no? Sí. Pero tienes que estar experimentando. Claro. Y tienes que tener no frustración, no frustrarte por el fracaso. Eso es bien malo. Decir, bueno, pues esto fue listo ya, a lo siguiente. Soltar rápidamente. ¿No? Eso es también parte de las emociones, saber soltar rápidamente. Es la parte de la gestión. Coméntanos, danos tips, ¿qué hábitos diarios podemos desarrollar para poder fortalecer esta resiliencia? ¿Qué le resulta, Miguel Ángel, para poder fortalecer esta resiliencia? Para mí, estar pensando y pensando. ¿Sí? Estar pensando en ideas nuevas. Mucha gente se queja, yo hice una idea y aquel se la fusiló. No importa, tú tienes la capacidad de estar pensando ideas. Aquel que se la fusiló no tiene capacidad de estar pensando ideas, por eso se la fusiló. ¿Sí? Se apropia. Exactamente, tú tienes la capacidad de estar creando ideas. Entonces, genera eso, aunque la idea te parezca de lo más inverosímil, pero de ahí empieza. ¿Sí? Significa entonces que necesitamos transformar precisamente estos elementos en herramientas de aprendizaje. Claro, sí. Y las herramientas son bien súper importantes, ¿no? A mí mucho peso de que yo me merezco esto. Espérate, ¿qué has hecho para merecerlo? ¿Sí? Dentro de este tema podemos abordar lo que se denomina como disciplina emocional, ¿sí, no? ¿Y qué es la disciplina emocional? Disciplina emocional, necesitas disciplina emocional para poder trabajar con la frustración, para no caerte, ¿sí? Para saber soltar rápidamente. Eso es parte de la disciplina, para no decir, ya me robó. Sí, enójate en el momento, pero sigue adelante, suéltalo. Dame 2, 3 elementos para trabajar o gestionar esta parte de la frustración y la parte de poder soltar. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué nos recomiendas? No soy muy psicólogo, pero trabajar en la frustración es yo puedo. ¿Sí? Eso es parte de lo que hay. Hace poco le hablaba de... muchas personas me dicen, es que eres muy ególatra. Yo comparo el ego como con el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Sí. El colesterol malo te tapa las arterias, el colesterol bueno te ayuda a liberarlas. ¿Sí? El ego es lo mismo, hay ego bueno y ego malo.
El ego malo es aquel que te crees superior a los demás y que pisoteas, por ese ego pisoteas a los demás. Y por ese ego tú no aceptas a los demás o no aceptas consejos a los demás. Pero también hay ego bueno. Ego bueno es aquel que alguien te dice, oye, qué buenísimo eres. Híjole, gracias. Pero esto me va a ayudar a superarme yo mismo, ¿sí? Sí. O sea, me siento padrísimo cuando me dicen, oye, qué buen eres en esto. Sí, pero esto que estoy haciendo ahorita lo puedo hacer mejor. Y eso es parte del ego de superación. Entonces eso es parte de cuestionar también las emociones. Sí, quédate con el ego, pero ese ego úsalo para superarte. Perfecto. Hoy esta sesión se me ha ido volando con este gran tema. Quiero irme a las preguntas de cierre, por favor, Miguel Ángel. Coméntame, ¿cómo podemos reinventarnos? Y, por último, para subrayar, ¿cómo podemos fortalecer esta resiliencia? Mira, reinventarnos nos reinventamos cada día, ¿sí? Todos los días nos reinventamos. ¿Por qué? Porque todos los días son diferentes. No te reinventas tú cuando te quedas en la cama acostado y no haces nada. En tu nicho de confort y no haces nada. En tu, solo voy a llegar a la empresa a las 9, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, ahí no te reinventas. Haz algo nuevo cada día y piensa en algo nuevo cada día. ¿Sí? A mí a veces me regañan mis amigos con los que estoy platicando porque estoy piensa en las cosas que están diciendo y de repente los interrumpo y les digo, oigan esto, espérate, déjanos, pero es que mi mente va más rápido. Sí, exactamente. Entonces sigan pensando. A mí me encanta estar abajo de la regadera porque abajo de la regadera es cuando estoy pensando más y más, ¿no? ¿Sí? No le tengan miedo a la soledad es buenísima para estar pensando. Piense. ¿Cuál fue la otra pregunta? Sí, ¿qué hacemos para fortalecer nuestra resiliencia? No tener miedo, enfrentarnos. ¿Sí? Es bien importante enfrentar eso. Y a lo mejor empezar a estudiarte desde que naciste o desde que te acuerdas, ¿por qué tienes ese miedo? ¿Sí? ¿Por qué tienes ese miedo? A lo mejor fue miedo de algo que tus papás no querían hacer, a lo mejor es miedo a hacer lo que tus hermanos no hicieron bien, etcétera. Perfecto. Enfrenta ese miedo y piensa por qué es ese miedo. ¿Miedo al fracaso? No hay fracasos. Hay experiencias de vida, hay lecciones de la vida, los fracasos. Como esa curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Y ten en cuenta también algo bien importante. Deja el pasado en el pasado. Lo que hiciste en el momento en que lo hiciste, o lo que dejaste de hacer en el momento en que lo dejaste de hacer, era lo que tenías que hacer en ese momento porque no podías hacer más. ¿Sí? Deja el y si hubiera, déjalo. Perfecto. Tu mensaje de cierre para nuestra audiencia, por favor. Híjole, pues es eso. Vivan en el aquí y en el ahora. Dice un dicho por ahí, el pasado está y no puedes hacer nada, y el futuro no sabes ni qué onda. Entonces vive el aquí y el ahora. No tengas mayores perspectivas, y si las tienes, cúmplelas. Porque si no te vas a frustrar de que no las hiciste. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Danos los datos, por favor, tus datos de contacto de la empresa Evercomer y también de tu temazcal, ¿por qué no? Por favor, adelante. Bueno, denle like, el temazcal se llama La Quinta del Cielo, ahí denle like a la página en Facebook, se llama así, La Quinta del Cielo. Por cierto, el rector, David, ya fue, está fascinado, tú no fuiste. Espero que haya una segunda, por favor, una segunda y estoy en esa. Qué bueno. Perfecto. Y Evercomer está en la Emiliano Zapata con 4726. Los teléfonos son 2222 45 25 54, 45 25 45 93 94, perdón. Somos el único organismo de certificación con sede en Puebla. Todos los demás o son extranjeros o están en la Ciudad de México.
Pero nosotros somos el único organismo de certificación que está en Puebla, de la Perfecto. ISO 9001. Pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo. Espero verte pronto. Y a ustedes muchísimas gracias. El día de hoy, precisamente, la resiliencia es la parte de la adaptación. Y rompiendo paradigmas es precisamente, no es rebeldía, sino es la parte de evolucionar, de transformar, de innovar y de mejorar siempre algo. Muchísimas gracias, los veo pronto. Muchísimas gracias también a quienes nos apoyan en el equipo de producción, a George, a Jorge y a nuestra parte de a Sam también. Muchísimas gracias, abrazo fuerte, bye bye.